It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth. Es cierto que en la sociedad actual, pues, las cuestiones éticas no suscitan emociones, no atraen a multitudes, precisamente porque vivimos en un sistema que ha dejado la ética en un lugar muy secundario, ¿no? Sobre todo si se trata de una ética clásica, muy situada dentro de la tradición de la cultura occidental, que recoge aportaciones fundamentales del pasado y del presente, que es nuestro libro en su pluralidad, puesto que por un lado el prólogo es de Heleno, que es autor de una obra fundamental, ¿no?, de un clásico ya, que es el Breve Tratado de Ética, y luego pues está Rafa, está Ricard, está Jesús Franco, que no ha podido venir, y estoy yo. Salió este texto, que es, como digo, plural y complejo, y la parte mía se refiere a la ética del individuo. La ética del individuo siempre me ha preocupado inicialmente en el conflicto con Nietzsche. Creo que a Heleno y a mí nos une el rechazo de Nietzsche, la oposición a Nietzsche, porque él construye un yo supuestamente fuerte contra el otro. O sea, el yo de Nietzsche es un yo de la agresión, un yo de la violencia. Y claro, hay gente que lee a Nietzsche y dice, estupendo, porque se preocupa del individuo. Pero claro, ¿qué individuo?, ¿no? Entonces había que dar un giro a esta cuestión y establecer un yo fuerte, pero un yo con el otro. Esa es una diferencia fundamental y que también nos separa de la obra de, por ejemplo, Heidegger. Es muy interesante el texto que tiene Heleno sobre Heidegger. ¿Sobre quién? Sobre Heidegger, tu libro de Heidegger. Es un texto que, releyéndole ayer, había una cosa que me gustó mucho. Dices, Heidegger nunca emplea ni una sola vez en su obra emplea la palabra alegría. Dice, tampoco emplea la palabra amor. Digo, efectivamente eso es, ¿no? Y por algo será, claro. De ahí surge pues estos dos autores, uno como precedente y otro como actuante, pues forman parte de la cosmovisión y la ideología del nacionalsocialismo. Entonces, pues ahora ya la influencia de Nietzsche ha decaído mucho, pero yo recuerdo hace 6-7 años que era todavía muy fuerte y siempre que surgían cosas de estas, pues había que establecer un debate, y a veces esos debates se hacían muy amargos porque había como un fanatismo de lo nietzscheano. Hay que entenderlo también porque no había una interpretación del sujeto que fuera, digamos, capaz de satisfacer las necesidades de la gente de autoconstruirse. Y entonces, en esa situación, pues muchas personas acudían a Nietzsche, ¿no? Entonces, yo quise hacer precisamente la parte en el libro que se titula El yo y la ética, manifiesto a la juventud, en esa dirección, ¿no? Es asombroso como hoy Nietzsche pues está prácticamente olvidado, pero no porque sí, sino olvidado por las críticas que ha ido recibiendo, críticas muy fundamentadas, y también por la conversión en insustancialidad de sus formulaciones. Lo propio de todos los totalitarismos es el olvido del sujeto. El sujeto es definido en los diversos totalitarismos de formas diferentes pero coincidentes en algo, que es el sujeto se convierte en objeto. Es un integrante de las masas o bien es simplemente un trabajador. Por ejemplo, esto es muy curioso, la sustitución que se hace de la noción de persona por la noción de trabajador en ciertas ideologías proletaristas, o es simplemente un creyente, o es un fiel. Son siempre caracterizaciones que ocultan lo que el sujeto tiene de singular y específico, que es la capacidad de construirse a sí mismo. Entonces, en esta idea de autoconstrucción, de creación del propio yo, es donde quise yo intervenir en mi intervención, ¿no? Y, por ejemplo, en el parlamentarismo, que no democracia, el sistema parlamentarista no es democrático, el sujeto es simplemente votante.
es un votante, no es alguien que gobierna la sociedad, ¿no? El gobierno de la sociedad forma parte de un sistema en el que el sujeto gobierna la sociedad, se incorpora a esa tarea y se autogobierna, se autoconstruye. Entonces se lo convierte en un votante. Y hace poco leía un libro de memorias de Winston Churchill, yo lo explica con mucha claridad. Dice abiertamente que bueno, tú votas y ya está, ¿no? Una vez que has votado ya has hecho todo lo que tenías que hacer, ¿no? Entonces, pues esta cuestión podemos seguir. Para el Estado, el sujeto, el individuo, la persona, tiene dos funciones simplemente, ¿no? Pagar impuestos y obedecer, ¿no? Y entonces ya no hay ninguna función constructiva de sí mismo. Yo tengo dos vídeos que en este sentido pues se diferencian, que es uno ya de hace 4 años, que se llama así, Autoconstrucción del sujeto. Lo hicimos en un acto muy concurrido en Mallorca, y yo ahí expliqué un poco pues lo que es hasta aquí. Y luego otro más reciente, otro que es un vídeo casero, como se dice, que se titula Haz dentro de ti el cambio que deseas ver fuera de ti, ¿no? Esto es importante porque, claro, las corrientes politicistas ignoran siempre al sujeto como individuo, ¿no? Y todo lo reducen a política. Hay una política buena y otra mala. Es decir, hay una política que es la política de verdad, y luego la otra pues que es la baja política, la política institucional. Pero incluso la buena política no puede resolver el problema del individuo. El individuo solo parcialmente es político. Por ejemplo, la formulación esa que se puso muy de moda de todo es política o lo personal es político, yo la rechazo rotundamente. Tiene que haber una parte importante de la vida humana que no sea política, que sea responsabilidad del individuo, de él como sujeto, de su entorno, de su ambiente, y entonces eso es una valla muy fuerte contra todos los totalitarismos de un tipo o de otro, ¿no? Porque en definitiva el sujeto es el centro de la libertad, ¿no? Y no solamente sistemas políticos. Cuando se nos dice es que hay un sistema político que garantiza la libertad, toca madera. El sistema político que garantiza la libertad tiene que definir al sujeto como sujeto, es decir, como sujeto no político, y luego después como sujeto político. Y en esta variedad de caleidoscópica del individuo es donde podemos encontrar las múltiples esencias y existencias de la persona, ¿no? Entonces, esto también me llevó a estar en cierto desacuerdo con elementos de la filosofía clásica que yo sí valoro, como es, por ejemplo, la idea de Sócrates de conócete a ti mismo. Sí, pero conócete a ti mismo ¿para qué? Conócete a ti mismo para autoconstruirte, ¿no? No dejes que te construya el Estado, las instituciones, ni siquiera los otros. Eso es una tarea tuya. Y entonces en esa lucha que es de por vida, de autoconstrucción, es como conquistas tu propia libertad, ¿no? O la noción del pensamiento estoico clásico, que a mí me ha servido de mucho, que es retírate al interior de ti mismo y permanece ahí. Esto es muy importante, ¿no? Muy importante, sobre todo en las épocas malas. Tenemos un mundo interior donde podemos refugiarnos, ¿no? Pero retírate al interior de ti mismo y permanece ahí, que es un dicho clásico. ¿Para qué? Para autoconstruirte, ¿no? Si en un momento no puedes hacerlo porque estás tan dañado, tan mal, tan perseguido, que solo puedes retirarte y restañar las heridas, tienes en algún momento que pasar, digamos, a la acción y entonces ir recuperando tu condición de sujeto activo. En la parte del libro, para ser breve, pues yo expliqué algunos procedimientos que son puramente caseros, no pretendo que tengan mayor significado que el que tienen para mí, ¿no? Que son los 5 momentos o etapas de la construcción de sí mismo, ¿no? Entonces esto es un proceso interesante que yo lo llevo practicando mucho tiempo. A mí me influyó en esto mucho alguien que aparentemente está muy alejado del mundo espiritual, que es Benjamin Franklin, que en uno de sus libros él explica cómo se valía él así un poco en un plan garbancero, en un plan modesto, para combatir los vicios que él tenía como persona y desarrollar dentro de sí las virtudes, ¿no? Que era hacia una lista de virtudes o cualidades que él quería conseguir, y luego se marcaba unos objetivos de una al mes, ir consiguiéndola, ¿no? En realidad él hace virtudes muy modestas porque él tenía, no era particularmente
totalmente, digamos, dado a la espiritualidad ni al mundo interior, pero su método es bueno y es aplicable bastante, ¿no? Entonces, las cinco fases o etapas de autoconstrucción de sí mismo son aplicables por cualquier persona y se inician con el nivel 1, que es lograr la decisión de llegar a ser por sí mismo. Ahora mismo, por ejemplo, se nos dice una persona es culta cuando sigue a este escritor, sigue a este autor o tal, ¿no? Entonces yo con eso tengo muchas reservas, porque ¿por qué ser culto es decir lo que dicen otros? Por muy buenos que sean los otros, pero simplemente ser culto no es ser un receptor. No, eso no puede ser, tiene que ser algo creativo. Es decir, claro, esto nos lleva a otro criterio también, que es el de la cultura popular y la cultura erudita. La cultura erudita pues tiene muchos valores, mucha significación, pero la cultura popular y la ética popular está completamente perdida. Los pueblos europeos eso se ha perdido cuando antes era una actividad espontánea que se tenía. Yo recuerdo haber mirado libros de imágenes de hace 70, 80 años y fotografiaban a lo mejor a un señor en una aldea sentado en una piedra y había a veces comentarios insultantes. Decía, vea la idiocia de este hombre que es capaz de estar 3 horas sentado en una piedra sin hacer nada absolutamente más que estar sentado en la piedra mirando el horizonte, ¿no? Entonces en realidad no era así, porque yo con algunas de estas personas ya muy mayores, hace 30 años he hablado, ellos estaban reflexionando sobre sí mismos y entonces tenían una reflexión que no era erudita, sino simplemente estaban allí sentados y pensaban. Y hacían quizá un examen de conciencia, una evaluación de méritos y deméritos personales para volver a la vida activa, a la vida, ¿no? Con una comprensión mejor de sus lados fuertes y sus lados débiles. Todo esto se despreció porque el sujeto, a partir de la instauración de la escuela estatal, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que es algo que se cocina en las Cortes de Cádiz, pues entonces ya al sujeto le van arrebatando su mundo interior. Y entonces el sujeto se define por cultos y sigue a gente culta y si lee libros. Entonces se demoniza todo lo del analfabetismo y tal. Yo no defiendo el analfabetismo, pero no me parece tan malo, ¿no? Mucho más cuando en mi caso, pues lo digo sinceramente, yo estoy un poquito de vuelta de la cultura erudita. Entre otras cosas también porque en la gran crisis de Europa actual, la cultura erudita no está proporcionando remedios. Entonces, remedios muy parciales. Bueno, pues entonces el primer momento sería alcanzar la decisión de llegar a ser por uno mismo, que eso no significa encontrar los remedios, los apoyos allí donde lo podamos, en otras personas, en la comunidad en que uno viva, en la familia, en los amigos, todo esto, ¿no? Ser desde sí mismo. Entonces, esta cuestión pues es una decisión. Dejar de ser un ser nada y llegar a ser un ser por sí mismo. Esto incluye largos periodos de soledad. Sí, la soledad es fundamental, es uno de los elementos decisivos en la cura de los males del espíritu. Es decir, uno se mantiene en soledad e intenta ahí resolver desde sí mismo los problemas que tenga. El punto 2, una vez tomada la decisión, pues hacer un autoexamen, profundizar en el interior de uno y encontrar los elementos positivos y negativos, cuáles se quiere reforzar y cuáles se quiere corregir. Entonces esto incluso conviene escribirlo, hay que ir haciéndolo, o por lo menos ese es mi método, escribo un poquito y pongo la fecha para saber, ¿no? A veces puede ser muy doloroso, nosotros no estamos acostumbrados a la soledad y tendemos a reaccionar con una especie de sentimiento de pánico en unas primeras etapas ante estar mucho tiempo solo enfrentado al tribunal de uno mismo, ¿no? Hay que tener paciencia y soportar los primeros semanas, incluso los primeros meses que produce a veces elementos de pánico, ¿no?
En la relación vicios-virtudes, yo sugiero que se ponga más acento en las virtudes personales. Puede ser narcisista, pero no es así. Es decir, en el combate contra el mal interior, el sujeto es una persona que el mal interior forma parte de la condición humana, ¿no? Mal bien. Pero el mal interior se corrige más a través de los elementos positivos de la propia personalidad que de poner el acento mucho en lo negativo. Es decir, en ese sentido, yo creo que las sociedades actuales tienen por una parte un egocentrismo pueril que se promueve, pero otra parte un sentimiento muy grande de derrota y destrucción de la persona. La persona es constantemente atacada, tal, y entonces hay que volver a recuperar ese sentimiento de autoconfianza de la persona en sus propias cualidades. Yo recuerdo en la parrafada de Hillary Clinton hace 2 años, cuando hizo aquella intervención horripilante, ya se está escribiendo contra ella, ¿no? Diciendo: hoy el sujeto medio es machista, es homófobo, es islamófobo, es racista. ¿Qué más somos, señora Hillary Clinton? Ya, ¿qué más maldades tenemos dentro, no? Entonces, bueno, hay un autor francés reciente que dice: al sujeto europeo hoy se le califica de la peor manera posible, se le hace toda una lista de defectos, de inconvenientes, se le ataca. Esto no es verdad, no es verdad. Detrás de eso, claro, hay una posición terrible, ¿no? Incluso genocida. Si esta gente es tan mala, ¿por qué no la exterminamos de una vez, no? Cuando en realidad, claro, el sujeto medio tiene muchos defectos, y yo como parte de ese sujeto medio, pero tenemos que ver en las personas las capacidades y cualidades que tienen de forma innata, que la naturaleza nos ha dotado de ello. Precisamente, una de las cosas que yo me propuse hace años es modificar mi manera de ver a las personas. Es decir, pasar de esta actitud crítica, hipercrítica, por el cual siempre vemos lo negativo de los otros o del otro, tal, y entonces variar el enfoque y empezar a considerar a la persona con benevolencia. Lo que yo digo, digamos, lanzar una mirada de amor sobre la persona. No niego que, en mi caso, todo esto está muy influenciado por el Evangelio de San Juan, por el criterio del amor. Es uno de los grandes hallazgos de la humanidad, tanto para los creyentes como para no creyentes. Yo no soy creyente, no lo soy en absoluto, pero creí que lo tenía que modificar. Entonces, dentro de esto, me propuse, de esto ya hace bastantes años, ir modificando mi manera de ver a las personas próximas, ¿no? Y entonces eso me llevó mucho tiempo, ¿no? Puesto que siempre hay una actitud, digamos, de hostilidad, de agresión, ¿no? Y entonces eso incluía ver sus aspectos positivos y comprender sus aspectos negativos, comprender de dónde venían, por qué se hacía y tal, ¿no? Entonces, claro, la recuperación de la convivencia en unas sociedades como las europeas actuales, en las que la convivencia está perdida, no se puede hacer sino a través de mecanismos similares, ¿no? Pero, claro, esto puede llevar mucho tiempo, ¿no? El segundo punto, ya digo, es el establecimiento de atributos, vamos a llamarle atributos, que es más neutro que virtudes, y que uno quiere conseguir, y defectos que uno quiere corregir. El tercero es, el tercer momento es concentrarse en pares, es decir, cuál es sí, cuál es no, qué queremos ser, qué queremos dejar de ser, ¿no? Qué cuestiones nos gustaría desprendernos y qué cuestiones nos gustaría lograr. Cuando se llega a esta etapa, ya en general uno se ha acostumbrado a la soledad. Y entonces cambia todo, hay un giro de 180 grados. Ya no te cuesta estar solo, al contrario, se convierte en un vicio, y entonces pues estás dentro de tu mundo interior, de tu mundo de reflexión, de autoanálisis, de búsqueda de nuevas metas, porque si llegas a la conclusión de que has conseguido una de las metas, entonces luego quieres explotar la victoria, es decir, bien, esto ya tengo un hábito interior y exterior. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué hago ahora? Y entonces sucede algo muy curioso, que es que uno está muy contento en eso y se pasa el tiempo sin darte cuenta. O sea, te pones a reflexionar y de repente vuelves a la realidad y dices, han pasado 5 minutos, miras el reloj, han pasado 3 horas, 2 horas, ¿no? O incluso una tarde entera, que te vas poco a poco enganchando en esta percepción de tu positividad, negatividad en su conflicto y avance, ¿no? Eso sería la consolidación de lo positivo, sería el cuarto momento. El cuarto momento es ya, es una cuestión de cierta plenitud, pero la naturaleza humana hace
que en la vida interior o vida espiritual del sujeto nunca haya victorias definitivas. Siempre está ahí el riesgo de retroceso, cuestiones que crees que ya tienes conseguidas, inmediatamente hay un retroceso y tienes que volver sobre ellas, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, la sociedad actual es muy negativa, entonces llega un momento que interiorizas la negatividad, te conviertes en una persona agria que vas vomitando negatividad cuando la gente ya tiene la suya y no necesita que tú le vomites más encima porque está a punto de no poder más, ¿no? Entonces, claro, te planteas pues cambiar, ¿no? Cambiar y establecer un criterio de, esto que dice Leno en su análisis de Heidegger, la cuestión de alegría, no solamente para la propia vida personal, sino para aportar a los demás un elemento de alegría que ayude a llevar algo que en definitiva es amargo, como es la vida humana. La vida humana siempre tiene un componente de amargura, de dolor grande, ¿no? Pero un día te levantas y te encuentras que has vuelto otra vez a la negatividad, que estás otra vez vomitando malos humores y entonces tienes que iniciar otra vez el proceso y volver a la etapa 1, a la 2 o a la que sea. Bueno, eso, la vida es un combate y siempre será así, ¿no? Nunca tenemos resultados. Y luego el quinto es cerrado el ciclo, que puede ser 6 meses, puede ser 1 año, puede ser 3 meses, pues vuelves a iniciar, vuelves a hacer un periodo de autoanálisis, de reflexión sobre positivo, negativo, vuelves a marcarte nuevas metas y lo inicias. Y eso es la cuestión como yo lo he vivido, ¿no? La ética del sujeto. Claro, alguien me podría decir, pero no dejas nunca de estar en una sociedad del adoctrinamiento, ciertamente, es así, ¿no? Donde te llega toneladas de basura por todas partes, desde la universidad, desde todo, ¿no? Desde la publicidad comercial, que es una violación de la vida interior de la persona. Una sociedad libre, con libertad de conciencia, no puede tener publicidad comercial, ni publicidad política, no puede tener ninguna publicidad, ¿no? Porque es una violación psíquica del individuo. Pero dentro de las condiciones actuales lo podemos hacer y al menos intentamos mantenernos en pie en un momento en que constantemente nos lanzan oleadas de adoctrinamientos que nos tiran al suelo, que nos arrastran, que nos ponen de rodillas, etc. No tengo nada más que decir. Eso no significa que no haya que hacer lecturas muy importantes. Yo recuerdo con el libro de Leno, El breve tratado de ética, hay vídeos por ahí cuando yo llegaba a charlas que no tenían nada que ver. Yo en aquella época hacía charlas sobre agricultura, era lo que más hacía, ¿no? Y entonces decía, 3 minutitos, ¿no habéis leído este libro? Me acuerdo una vez, una charla con el 15M que había como 200 personas. La ética no es una cosa así que esté muy de moda, ¿no? Yo cogía el libro de Leno y decía, pues lo tenéis que leer, ¿eh? Y luego se hacía una fila de gente y decía, a ver, que tome nota del libro y tal. Y bueno, pues creo que con eso contribuye un poco a la mejora moral de la sociedad. ¿A quién le toca el turno? ¿Eh? ¿A mí? Sí. Bueno, yo no sabía el motivo de mi presencia aquí. No conocía el motivo de mi presencia aquí, más que formalmente el autor del prólogo del libro de la ética y la evolución integral. Perdón. Y entonces, hablar del libro y de la problemática del libro, pues de eso se ha encargado mi compañero y el autor principal de los textos del libro. Yo no sé ni de cuánto tiempo disponía, porque todo era los horarios, todo cambiaba. Y entonces decidí, para no cansaros, expresar muy brevemente lo que yo entiendo por ética y también por revolución integral y nada más. O sea que no os voy a dar la lata por largo tiempo. La sociedad de masas moderna significa, en uno de sus aspectos cruciales, la sustitución de la cultura introspectiva por la incultura de la extroversión. Un giro axiológico que ha conducido al triunfo cada vez más aplastante de un modelo de vida y de sociedad basado
en la mecanización y robotización de todas las esferas de la existencia. Desde los tiempos estelares de la filosofía, uno de sus rasgos fundamentales ha sido el de subrayar el nexo causal que existe entre la introspección subjetiva y la búsqueda de la verdad. Tesis que San Agustín, siguiendo a Platón, sintetizaría en la bella fórmula de en el interior del hombre habita la verdad. Quien más, quien menos, padece hoy de una enfermedad que yo designaría con el nombre de orfandad subjetiva. Me investigo a mí mismo que Heráclito convirtió en el fundamento de su labor teórica, ha pasado a ser un hábito mental cada vez menos practicado. Y si los aspectos negativos de la sociedad moderna son cada vez más dañinos, ello se debe en gran parte a la creciente incapacidad del hombre para hacer uso de su conciencia personal y de su instinto de protección. Y el primer y más grave resultado de esta pérdida de la conciencia autónoma, tanto a nivel personal como colectivo, es la pérdida de la conciencia ética que Feuerbach identificaba con plena razón con la conciencia teórica. Y cito: la misión teórica de la humanidad es idéntica a su misión moral. Feuerbach. El imperativo categórico moral que Kant consideraba como la conditio sine qua non de una vida racional y justa y como garantía de la convivencia pacífica entre los hombres y los pueblos, ha sido sustituida por la guerra de todos contra todos, que hoy impera en todo el orbe bajo el eufemismo de competencia. Pocos años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, Max Horkheimer escribía en sus cuadernos de notas, cito: el mundo se dispone a vivir sin moral. Este pronóstico ha sido más que confirmado por la realidad. De ahí que el mundo que nos ha tocado vivir se caracterice por su carácter profundamente inmoral. Por lo que respecta a la problemática de la revolución y la ética, en el libro que estamos presentando está claro, por lo menos para mí, que una revolución no ligada intrínsecamente a un código moral es una falsa revolución, condenada de antemano al fracasar y a ser víctima de sus propias contradicciones, como ha ocurrido con la mayor parte de revoluciones desde la francesa de 1779 a la rusa de 1917. Y no menos evidente es que antes de salir a la calle, una revolución digna de este nombre se inicia en el interior del hombre. Y no otra cosa quería expresar Schiller al hablar de la revolución de las conciencias. La consigna de los tiempos es la divertirse a toda costa y pase lo que pase. La situación agónica que atraviesa el mundo sería motivo suficiente para que la gente viviera en estado permanente de luto. Pero lejos de atenerse a esta regla, lo que con pocas excepciones hace es entregarse
a toda clase de placeres privados y públicos. Sufrir con los que sufren se ha convertido en un anacronismo incompatible con el culto fetichista que se rinde al hedonismo propagado a todas horas por la ideología tardocapitalista y por las tribunas mediáticas y publicitarias a su servicio. Vivir up to date es hoy vivir aplaudiendo todos los pasatiempos, diversiones y espectáculos organizados por la industria del entretenimiento para aturdir y cloroformizar a las masas. Uno de los eslogans acuñados en los últimos decenios por los voceres mediáticos al servicio del sistema es la supuesta calidad de vida que caracteriza a la sociedad contemporánea. ¿Y qué es lo que ellos entienden por este concepto? Ante todo, la abundancia material y la posesión y el uso de la mayor cantidad posible de productos técnicos. Para poder repetir una y otra vez su sonada cantinela. Muchas gracias. Los apologetas del modus vivendi actual se ven obligados a silenciar dos hechos fundamentales. Primero, que la calidad de vida ensalzada por ellos es accesible solo a la población de los baluartes económicos occidentales. Y segundo, que identificar la calidad de vida con la holgura material es incurrir en una burda mixtificación de lo que el pensamiento humanista universal ha entendido siempre como una vida verdaderamente colmada. Porque el hombre puede morir de hambre y de miseria, pero también de indigencia moral y espiritual, que es exactamente lo que ocurre en el mundo actual. La vida adquiere su pleno y más profundo sentido cuando la vinculamos a un ideal que trascienda el área escueta de nuestro yo. Los antiguos griegos calificaban de idiotes a las almas vulgares y prosaicas que solo se ocupaban de sus asuntos privados y se inhibían de la problemática común y pública. Pues bien, este idiotismo ha pasado a ser uno de los rasgos centrales de la sociedad de consumo. Quien no vive entregado al bien, no vive, sino que simplemente vegeta. Este es el destino que aguarda al individuo medio de nuestro tiempo. El sentido de la vida consiste en vivir no solo para sí mismos, sino también para los demás, especialmente para quienes padecen hambre y sed de justicia. No necesito subrayar que los escollos que hay que afrontar para todo propósito de elevación moral son tan innumerables como difíciles. Y el primero de ellos es el de dejarse envolver en las lianas de la parte innoble y vulgar que todo ser humano lleva dentro de sí mismo como un cáncer oculto. Especialmente la vanidad, el egoísmo y la ambición de ser más que los otros. Ser fiel a un modo elevado de conducta incluye el riesgo de quedarse solo. Quien carece de la fuerza interior necesaria para vivir desterrado de la sociedad a la que formalmente pertenece, no estará nunca en condiciones de ser fiel a sus ideales. El apego al calor del rebaño es
la causa principal de alejarse de la propia conciencia y sucumbir a la ley del mayor número, que es de ordinario la ley de la mentira, la hipocresía y los falsos valores. Si el tipo solipsista de conducta que hoy prevalece conduce a un empobrecimiento de los lazos interpersonales y sociales, empobrece al mismo tiempo el nivel axiológico del propio individuo, y ello porque le priva de conocer la hermosa experiencia inherente a la generosidad y solidaridad con los otros, y le condena a tener que contestarse con la satisfacción de sus mezquinos instintos ególatras. No os dejéis engatusar por lo que difunden la moda, las agencias de publicidad y las tribunas mediáticas, ni mucho menos por lo que dice la casta política. Mirar hacia adelante es hoy rememorar lo que la historia y el pensamiento han dado de noble y digno de ser recuperado, que es siempre lo imperecedero y lo que no caduca, lo que no depende de fechas ni de otros factores transitorios, como ocurre con los valores que se cotizan en los mercados bursátiles. No temáis que os llamen anacrónicos y enemigos del progreso. No temáis tampoco a quedaros solos. Obrad como recomendaba Hölderlin en su Hiperión. Cito a Hölderlin. Lo mejor consiste en la lucha unido fraternalmente a los otros, pero cuando faltan los compañeros de lucha, es también hermoso caminar a solas a través de la noche. Gracias. Bueno, gracias por esta ocasión de estar aquí entre estos gigantes del pensamiento. Para mí es un honor. Yo voy a hablar desde mi aportación sobre la experiencia vivida, no como creyente, pero sí como conocedor de una realidad interior, una realidad íntima, una esencia que he descubierto que llevamos todos adentro y de la cual grandes maestros universales siempre nos han hablado. Y brevemente también lo quiero ligar al tema de la juventud, que era un poco la idea de este librito también era cómo llegar a la juventud, porque es verdad que los jóvenes, bueno, yo creo que ya no soy joven, ya estoy cerca de los 40, pero sí que cuando uno es joven, pues por un lado, pues tiene como más, hay un ímpetu adentro, ¿no?, que te empuja a hacer más cosas, ¿no? Entonces, cuando te vas haciendo mayor, pues ya no priva tanto el hacer, sino el ser, a lo mejor, ¿no? No sé. Pero nos identificábamos mucho con el tema de llegar a la juventud para un poco sacudir a la juventud de alguna manera de esto que estamos aquí hablando, ¿no? Sobre cómo el exterior, sobre cómo, pues esto, ¿no?, las tribunas mediáticas, los anuncios comerciales, los estilos de vida que de alguna manera vienen condicionados, cómo esto va calando en el joven o en el ser. Los jóvenes lo que pasa es que representan más con trazas gruesas de lo que es la sociedad del momento, ¿no? Pero al final el exterior te va condicionando, te va haciendo, ¿no? Y cuando eres joven todavía más, porque es como dice, el otro día entendí la palabra adolescencia, ¿no? La palabra adolescencia viene de adolecer, de estar en un periodo bueno, pues que estás
bueno, con obligaciones por todas partes, es un cacao todo, el cuerpo te dice una cosa, descubres esto, dejas de ser niño para ser adulto, ¿no? Hay una transición, pero hay mucha belleza también ahí, ¿no? Porque todavía hay un eco, hay como una visión más clara, más directa sobre quiénes somos, ¿no? Todavía no acabamos de estar ahogados completamente por todo lo que viene después, ¿no? Entonces es interesante rescatar esa energía interior primigenia que todavía se conserva, ¿no? En los jóvenes y entonces a partir de ahí pienso, ¿no? Que tenemos que estar como seres próximos, ¿no? Con jóvenes a alentar, a dar la mano. Mi figura es de educador y tengo la suerte de estar con jóvenes a diario, con jóvenes con muchas necesidades y dificultades y poder también pues explicarles o entenderles, simplemente entender, ¿no? Lo difícil que es ser joven hoy y cómo se puede salir también de esa situación tan difícil, ¿no? Que nos ha tocado vivir, que les ha tocado vivir y cómo precisamente es necesario renunciar en algunos momentos, porque tampoco vamos a pretender que todos seamos ahora monjes, etc., pero cómo también dedicar un tiempo pues, a mirarnos hacia adentro, ¿no? A mirar de la puerta de los sentidos hacia adentro, ¿no? ¿Qué está pasando aquí dentro? ¿No? A quedarnos, como decían algunos filósofos, ¿no? Quédate dentro de ti y aguanta un rato, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Entonces, si somos capaces también de dar a conocer experiencias de este tipo, ver que esto no es que sea algo de frikis o de no sé qué o de gente rara, sino que lo natural en nosotros es descubrir quién somos realmente. Si no sabemos quién somos, cuál es nuestra naturaleza, en primer lugar, esencial, ¿no? ¿Cuál es esa magnitud tan grande, ¿no? Ese amor tan grande que llevamos adentro? Y en segundo lugar, a nivel psíquico, ¿no? ¿Quiénes somos realmente, ¿no? ¿Cómo nos ha ido formando la vida y qué podemos ofrecer al mundo, ¿no? Porque no todos somos iguales. El sistema educativo no busca lo mejor para nosotros, no busca sacar lo mejor de cada individuo o de cada concreto para ofrecerlo a la sociedad, sino que al contrario busca que la persona se adapte al sistema para trabajar en sus intereses, ¿no? Porque al final, ¿no? Ser un buen operario, que no está mal eso, ¿no? Pero yo creo que lo primero, lo principal y lo básico que desde aquí se dice es descubrir esa realidad interior y que al mismo tiempo lleva parejo lo que también se está comentando aquí, que es orientarnos hacia el bien. Descubrir la verdad tiene la ventaja de que te hace trabajar, te hace dirigirte hacia el bien. Y eso te hace ser un ser moral, a diferencia de lo amoral, ¿no? Porque la ética, hoy vivimos en una sociedad con una ética, no vivimos sin ética, vivimos con una ética muy determinada, una ética que viene condicionada, que viene hoy más que nunca, ¿no? Con todos los aparatos mediáticos que nos moldean. Pero buscar construir una ética que en realidad ya la llevamos adentro, ¿no? Basada en esa esencia que es un amor que está ahí. Esto nos lleva a obrar hacia el bien y yo lo pinto un poco más fácil. Sí que Félix y muchos otros autores pues sí que delimitan toda una serie de ejercicios que realmente esto ayuda mucho a construirnos, a llevar una vida moral y basada en el amor y nos hace aptos para una vida convivencial. Pero incluso puede llegar a ser más fácil. Yo en mi capítulo al final doy unas pautas también para cómo a través de la respiración y del autoconocimiento, desde la observación de la respiración, se puede también llegar a esa esencia y a partir de ahí reflotar, empezar a descubrir, a sentir y empujarnos hacia una conciencia, ¿no? De nosotros mismos y al mismo tiempo de la sociedad loca en la que nos ha tocado vivir. Y a partir de ahí, pues también nos hace más aptos, pienso yo, al menos así me ha pasado a mí, ¿no? Al final vas tomando conciencia, ¿no? Sobre el entorno, la naturaleza, la política,
muchísimas cosas, ¿no? Y al final de todo, como dice Leno, lo importante es, pues eso, después de ese curso de vida que uno, ¿no?, que hemos llevado, pues saber caminar en la noche, ¿no? Saber caminar, pero también en el día, ¿no? En la noche, pero al final también saber caminar solos, pero también acompañados, porque al final, en realidad, al menos desde mi experiencia, estoy muy feliz de haber descubierto que no estamos solos, sino que estamos acompañados de una esencia que está ahí, pendiente de que le hagamos caso, la escuchemos y nos dé la vida realmente. Bueno, no quiero enrollarme más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Mi aportación al libro de Ética y Revolución Integral, pues es, si se quiere, un poco más sobre el aspecto convivencial y social. Está claro y dejamos bien asentado que es fundamental el sujeto humano. Estamos además aquí, en la sede de la Fundación Randa, tenemos un libro maravilloso de Lluís María Xirinacs, todo dedicado al sujeto, ¿no? Lo importante que es el sujeto humano. Pero bueno, cuando a mí se me dijo de escribir algo, una reflexión, pues lo primero que me vino a la cabeza es percibir que estamos en una sociedad donde el sujeto humano está desequilibrado, está como partido, está fraccionado, ¿no? Pero bueno, primero reflexionando sobre la sociedad en la que nos toca vivir, pues sí que me di cuenta que efectivamente todo se reduce, o básicamente se reduce, a qué escala de valores estamos siguiendo. Y está claro, esta sociedad tiene clarísimamente puesta en el vértice de la escala de valores el dinero, el poder. Entonces está claro que los sujetos que está generando son sujetos partidos, desequilibrados, porque si miramos al sujeto humano, no está el dinero, no está el poder en la base, en el interior de nosotros, sino que está precisamente la convivencia amorosa. Claro, explicar esto a una sociedad que tiene ya una lengua, como también de la cual hablamos en el libro, ¿no?, como explicó Orwell, que todos los conceptos están cambiados, pues es muy difícil. Pero realmente, lo mismo que los seres humanos, la sociedad humana tiene que tener en el vértice de la escala de valores algo mucho más valioso, ¿no?, que es la convivencia amorosa, realmente. Voy a partir o simplemente citar una cita que me gusta y que está en la parte octava, que dice: el neurólogo y pensador chileno Humberto Maturana, en su libro Entrevistas, el sentido del humano, dice: si vivimos una cultura centrada en la jerarquía y en la dominación, ¿cómo podemos apreciar y desear vivir un mundo utópico que niega el sometimiento y el abuso? En fin, ¿cómo puede tener nostalgia de lo que no se ha vivido? Esto me reafirma en el convencimiento de que en el interior de los seres humanos, lo explica toda la biología, la autopoiesis, que son conceptos de estos escritores, neurobiólogos, es que el organismo vivo se mantiene porque vive en equilibrio. Y en ese equilibrio además toma muy poco del exterior. O sea, ese equilibrio lo genera el propio organismo y toma lo mínimamente esencial. Es decir, lo contrario a lo que ocurre en la sociedad. Nosotros, esta sociedad donde la escala de valores está el dinero, que se llama una sociedad capitalista, el poder, ¿qué hace? Para mantenerse en equilibrio, tomar del exterior todo, hasta el punto que lo hace reventar a la sociedad, hace reventar a la naturaleza y, lógicamente, podemos parecer pesimistas, pero es que parece ser que no tiene salida, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco me voy a alargar ahora mucho. O sea, se tratan de este tipo de reflexiones, ¿no?, de ver cómo el ser humano puede volver a integrar su cuerpo, su espíritu, su psique, ¿no? Hay también reflexiones en torno a cómo
si seguimos esta escala de valores sobre la que está organizada esta sociedad, en realidad deberíamos deducir que nos gobiernan psicópatas. Lo siento si les sienta mal, pero es que la selección lleva a este tipo de personas. Bueno, para concluir, nos hacemos otra pregunta. Bueno, ¿y esto cómo va a cambiar? ¿Cómo puede cambiar? ¿Qué va a ocurrir, no? Recuerdo que Eleno comentó que la parte mía en el prólogo resultaba un poco pesimista, catastrófica, que veía el lado más negativo de la sociedad, pero bueno, yo intento de ser sinceros. Yo creo que, no sé, no acabo de ver que sin algún tipo de cuarta extinción, es decir, que algo se remueva muy en la base, en los cimientos, podamos realmente llegar a crear una escala de valores nueva en la sociedad. De todos modos lo intentamos, ¿no? O sea, por ejemplo, para nosotros un camino que nos marca bastante sería volver al mundo de la naturaleza, al mundo rural, donde sí que hubo, y se ha demostrado históricamente, una serie de equilibrios. Por ejemplo, un razonamiento muy sencillo. Si existe el comunal, la parte complementaria a la propiedad privada, porque yo no elimino la propiedad privada totalmente, sino que es necesario que exista el otro aspecto comunal, la gestión comunal, inmediatamente a la ambición humana se frena. Es que no necesitamos más de lo que tenemos, porque nos lo está dando la gestión comunal. Y la gestión comunal se puede entender como existió en el pasado, porque las tierras, porque entendíamos que la tierra no se podía comprar ni vender, como decían los indios cuando la conquista del oeste americano. O sea, pero ¿cómo el hombre blanco me pide que venda la tierra, que venda a mi madre? Eso no se puede hacer. Podríamos entender el comunal como recuperación de la tierra como un bien común, o simplemente gestionar la plusvalía, la riqueza que genera el vivir en una sociedad equilibrada. Esas serían las dos maneras que entiendo yo que la ambición humana bajaría a unos límites impresionantes, como ya ha ocurrido algunas veces en el pasado. Otro aspecto muy importante. En esa escala de valores, si ponemos el dinero y el poder en la cúspide de la pirámide, es lógico que entonces nos van a dirigir los ejércitos, la milicia, cuando en realidad, saliendo de la función que ha tenido, que ha sido los ejércitos tienen sentido en la medida que estén sometidos a otros criterios más globales, como pasa en la naturaleza. Los animales son agresivos y esto, pero no explica todo la violencia, ¿no? Entonces, claro, aquí se han descolocado las cosas y lógicamente el mundo lo organizan grupos armamentísticos como la OTAN, digan lo que digan, con la OTAN o como otros sistemas armamentísticos que haya. O sea, quiero decir que efectivamente necesitamos reequilibrarnos en muchos factores, y para seguir o hacer como una hoja de ruta de ese reequilibrio nuestro, por supuesto debemos estudiar la historia, que ha habido muchos momentos en que la humanidad sí que ha encontrado esos equilibrios parciales, para volver a encontrar el nuevo. Nada más. Si voleu, començo jo, però segurament podeu afegir més coses. Nosaltres, bueno, ens vam conèixer en unes trobades que normalment se fan cada any o cada 2 anys o cada cert temps, reflexionant sobre el tema de revolució integral, no? Que és un concepte que ha anat sorgint sobretot pels llibres del Fèlix i més gent, i llavors es van començar a fer unes trobades anuals, i a la segona trobada que vam fer a Guadalajara, crec que va ser l'última vegada, n'hi ha un noi que és el que no ha vingut, que és el Jesús, me sembla que és qui havia fet un estudi del llibre de l'Heleno, havien fet un estudi del llibre de l'Heleno, i va sortir la idea de fer un llibre partint de la feina que havia fet l'Heleno, ¿no? Un llibre, ¿no? Porque el Heleno en tu libro pone algo así, en el de breve tratado de ética. A mí siempre me acordaré de una frase que es como un espolón, ¿no? Decir, bueno, aquí no hay que leer solamente, aquí hay que hacer algo, ¿no? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿No? Era como algo así.
I llavors d'aquí va sortir aquesta idea, no? de bueno, pues anem a fer alguna cosa, no? Anem a fer alguna cosa relacionat amb el llibre de l'Heleno i anem a promocionar-lo perquè pensem que és algo necessari avui en dia. I bueno, no sé, al final vam parlar amb l'Heleno estava molt content, nosaltres més encara de que pogués participar i no sé què més, no sé sí, pues jo afegiria que és un exemple del subjecte que estem dient. Sí. Per què? Perquè en realitat este llibre s'ha fet sense creuar pràcticament paraules entre nosaltres quatre. Sí. Ni hem tingut que fer reunions, ni dissenys, ni posar-se d'acord, ni res. Simplement s'ha tocat la tecla del subjecte i els quatre subjectes hem reflexionat, hem posat els textos en comú i ha sorgit, o sigui, en plena llibertat. Això sí que és important. Jo penso que ha sorgit perquè hi ha en nosaltres un sentiment de llibertat. El que diga cadascú és correcte. Nuestro sistema de funcionamiento se basa en eso. Nosotros creemos en las capacidades del individuo, por lo tanto en la libertad del individuo y en la responsabilidad. Entonces, pues queríamos hacer algo sobre ética, porque claro, estaba solo el libro de Heleno, el de Breve Tratado de Ética, y si te ponías a mirar por ahí no había nada más. Hay otros tratados, pero son muy rancios y yo qué sé, ¿no? La ética es una cuestión olvidada, ¿no? Y cuando nos juntamos, pues salió de una manera bastante natural. Somos conscientes del poco atractivo que tiene nuestro libro y la idea de la ética en la sociedad actual, en todas, ¿no? Pero sí queríamos seguir el criterio precisamente de Heleno, cuando él le da tanta importancia a la figura de Don Quijote. Claro, que a veces uno tiene que ir ahí y dar la batalla sabiendo que está solo y que va a perder esa batalla, ¿no? Y hay que salir y luchar, ¿no? Mi ídolo. Claro, él no tiene un libro en alemán, ¿no? Sí. Creo que no se ha traducido en castellano, que se llama, Don Quijote, esto lo digo en castellano, en Deutschland. Don Quijote en Alemania. Claro, yo, a partir de un momento determinado, sentí la necesidad de escribir en lengua alemana para criticar la parte funesta y terrible de este pueblo. Y claro, pongo el ejemplo de Don Quijote porque aparte de que es mi ídolo, en todos los sentidos, es lo que yo creo, está en contraste abierto con la mentalidad muy divulgada en todas las épocas, y más en esta, y sobre todo en el siglo XX, de la mentalidad alemana, del afán de poder, de dominar y de considerarse el pueblo elegido, y esta necesidad espontánea que sentí. He escrito muchos libros alemanes y 5 de ellos están dedicados a analizar críticamente al pueblo alemán, porque es el anti-Quijote. Si tenemos algo grande en España es el espíritu quijotesco, luchar por el débil sin preguntarse de antemano si vamos a ganar o a perder. Es anterior, es espontáneo, este impulso de ayudar al débil, de combatir contra la injusticia. Bueno, no quiero alargarme. Esto era un inciso. Efectivamente, Don Quijote es mi ídolo y lo puse en el título para que la gente supiera de antemano que, es decir, Don Quijote en alemán ha luchado, y de esto estoy orgulloso, con toda modestia, haber afrontado el riesgo, porque imaginaros, un tío español que viene aquí, un emigrante, se pone a escribir libros contra los alemanes, con títulos a veces feroces. Pero nada, por eso lo asumí, me consideré, es decir, obligado a poner en claro lo equivocados que han estado los alemanes con su historia siniestra del Holocausto, pero ya antes, en la Primera Guerra Mundial, Prusia ya contra Francia, etcétera, etcétera. Bueno.
Respecto a lo que has dicho antes de Nietzsche, mira, es verdad que Nietzsche es de los pocos autores contemporáneos que tiene en apariencia un canto al yo, ¿no? Hay una emergencia del yo en su obra, ¿no? Pero esa emergencia es un yo que tiene un punto muy grande de negatividad porque le falta la parte convivencial, ¿no? Entonces, había que reformular la ética para que existiera una concepción moral de la fortaleza del sujeto, ¿no? Pero incluyendo dentro de esa fortaleza la vida con el otro. Y por eso en algunos de mis libros yo he recuperado la versión más antigua de la palabra virtud, que en latín significa fuerza. Eso lo dice, por ejemplo, Rousseau. Rousseau, claro, era muy erudito, aunque, bueno, Rousseau hacía cada cosa que no sabes si reírte o darle una torta, ¿no? Pero bueno, él recoge eso, ¿no? Y él dice, la virtud significa fuerza, pero no fuerza en el sentido de violencia, sino fuerza de la voluntad, fuerza de la inteligencia, fuerza de la convivencia, ¿no? Entonces, la introducción de las virtudes relacionales, que es el gran hallazgo del cristianismo, aunque ya estaba anunciado antes. Es decir, el cristianismo tampoco llega así de la nada, ¿no? La Revolución Cristiana es uno de los grandes acontecimientos de la historia de la humanidad, que eso ha sido muy atacado, pero ya ha llegado el momento de ponerlo eso en claro, y eso tiene que ser aceptado también por los no creyentes o por gente de otras religiones. La Revolución Cristiana es un gran acontecimiento, y todo ese acontecimiento es la cuestión de lo relacional, o sea, el trato con el otro. Pero claro, en el trato con el otro primero tienes que ser tú que tratas con el otro, y ese tú es lo que hay que construir, porque si no eres nada no puedes tampoco tratar con el otro, ¿no? Tienes que llegar a ser, o sea, el problema de llegar a ser, ¿no? Entonces, el sujeto nadificado actual, los seres nada actuales no sirven para nada y tampoco para lo afectivo, de ahí que nuestro libro, creo que esto salió, ¿quién inventó el título? Tú, ¿no? Os lo inventasteis vosotros el título. Sí, salió por ahí un poco, ¿no? Pues reflexión para una sociedad convivencial. Lo convivencial es quizá lo que nos unía a todos desde perspectivas distintas, y cuando Rafa se ha referido al comunal, es precisamente el comunal en la expresión de lo convivencial en el terreno económico y también en el terreno del trabajo. No, aquí Cataluña ha sido un gran lugar del trabajo durante mucho tiempo, Cataluña hoy ya menos. Y sigue siendo. Y sigue siéndolo, a pesar de 44.000 empresas que se han ido. Entonces, la idea del trabajo libre tiene que ser recuperada, es decir, la idea, porque el trabajo es bueno, siempre que se pongan límites al esfuerzo, porque si no te degradas, ¿no? Y todas esas cuestiones en el comunal y el trabajo colectivo. El viernes que viene estará aquí David Algarra con su libro dedicado al comunal, y también Pablo Sastre con su traducción del libro suyo del euskera Basarra Gure Gubernoa, que se ha traducido al catalán con la palabra común. Entonces, claro, nosotros, quiere decir nosotros, lo que seamos nosotros, ¿no? Que en realidad no somos más que un grupo de amigos y amigas, pues vamos buscando esa resultante, ¿no? Esa resultante de lo afectivo y lo emocional que se convierte en el comunal y en prácticas políticas y económicas comunes. Y es ahí donde estamos, sí. Respecto a Nietzsche, pues yo recomiendo el libro de un amigo mío que se llama Nicolás González Varela, que se llama Nietzsche contra la democracia. Él se va a Alemania, también sabe alemán, es andaluz, y él recoge, indaga a fondo en cartas de Nietzsche que no se habían querido publicar, porque, bueno, a veces, y saca a relucir lo que Nietzsche era no un señor de extrema derecha, era de extrema derecha, ¿no? Y bueno, pues ese libro ha sido muy importante, Nietzsche contra la democracia, Nicolás González Varela, porque ha desmontado el mito, un cierto mito filosófico, aportando materiales que no se habían querido, incluso por su familia, no se habían querido dar a conocer, ¿no? Igual que luego Nicolás también tiene un libro sobre Heidegger, y también Heleno tiene un libro sobre Heidegger, y son muy coincidentes los dos, muy curiosos. Yo los leí paralelamente, leía 10 páginas de uno, 10 páginas de otro. ¿Y él qué escribe sobre Hegel? Pues Heidegger. Sobre Heidegger, he dicho. Ah, Heidegger. Heidegger, sí, Heidegger. Bueno, pero no la pronunciación. Sí, Heidegger.
Sí, y pues es muy coincidente con tu libro. Quizá el tuyo es más, ¿cómo diría yo? Más político y más moral, y el suyo es más filosófico. Es decir, él le busca a Heidegger toda la explicación de una refutación de su filosofía, que en realidad... Más académico. Sí, más académico, sí. Pero para mí fue una experiencia muy interesante leerlos paralelamente, ¿no? Puesto que yo conocía tanto a Leno, que nos conocemos hace bastante, como a Nicolás, pues bueno, es interesante. Curioso. Sí. Y ya que tengo aquí el libro pues lo voy a enseñar, ¿no? Porque me lo regaló él y bueno, pues aquí está, ¿no? Este es el libro de Leno. Este es el mío. Claro, tuve la amabilidad, tuviste la amabilidad de hacerme un prólogo y todo. Un nuevo oscurantismo. Claro, sí. Y también para mí, bueno, Heidegger también significa un cierto final de la filosofía, una imposibilidad. La filosofía se sustituye por juegos de palabras. O sea, es lo que digo yo. Claro, una vez lo estuvimos hablando en Madrid cuando nos vimos, ¿no? Mientras que uno puede leer incluso autores con los que uno está muy en desacuerdo, porque yo estoy en contra de Aristóteles, pero yo Aristóteles lo leo en el metro, porque todavía se consideraba que la filosofía era parte de la vida, y sin embargo, ser y tiempo... Bueno, ponte con él, ¿no? Yo lo he intentado 4 o 5 veces y nunca llega a la mitad, ¿no? Siempre piensas, es que quizá está deficientemente traducido al alemán, claro, yo no leo alemán, pero él sí lo lee y me decía que, bueno, que quizá no fuera muy buena la traducción al castellano, pero sí es verdad que la filosofía se convierte ya en una cosa oscura, ¿no? Que ya no es una reflexión sobre la condición humana, sino más bien una búsqueda como de una colección de expresiones que impresionan, ¿no? Y entonces es como un peloteo que se le dice al sujeto, ves, no me entiendes, no sabes, yo sé. Es la enfermedad alemana del culto a la abstracción, llevada a sus últimas consecuencias, y es esto, y es ya la cumbre, la cúspide de esa filosofía abstracta que escriben para que no le entienda y que pasen por genios universales. It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth.